Hoy considero yo que tenemos impactantes noticias, pues sabemos que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania informa a Pekín que Kiev de hecho está listo para empezar las conversaciones de paz con los rusos. Mientras tanto que la tropa rusa continúa avanzando a una velocidad implacable en todo el frente de contacto. Y sí, tal como lo has escuchado, de repente los funcionarios de Kiev ahora quieren hablar de paz con Rusia, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania visitó recientemente a Pekín y como sabemos, China desde hace mucho tiempo ha intentado ser un mediador en todo este conflicto, de una u otra forma tratar de buscar la paz. Ellos, como sabemos, han querido y de hecho han presionado por la paz con mucha insistencia. Así que Kiev envía a su ministro de Relaciones Exteriores a Pekín y él dice que Ucrania en este momento está lista para empezar las conversaciones de paz con Rusia. Algo que debo considerar que es muy impresionante y también tenemos al presidente Zelensky haciendo las mismas afirmaciones, afirmaciones similares diciendo y dice estamos listos para la paz, pero como sabemos cualquier tipo de paz en este momento tendría un precio muy significativo para ambas partes porque no es la primera vez que Rusia ha pasado por todo esto con Kiev, cabe mencionar, o más específicamente con el Kiev respaldado por Occidente, por los Estados Unidos precisamente. No es la primera vez que han intentado extender una rama de olivo, como Occidente quiere hacerle ver. Vimos esto precisamente que sucedió con los acuerdos de Minsk. Vimos que también sucedió lo mismo con las conversaciones que estuvieron lugar en Estambul. Y una y otra vez sucede lo mismo precisamente. Y cabe mencionar que no solo Rusia ha tratado de buscar la paz, sino que Occidente, por su parte, ha utilizado toda la disposición que Rusia hasta este momento ha proyectado para negociar y para tratar de una u otra forma explotarlo al final del día. Es decir, Occidente solamente quiere buscar ventajas en todo este proceso. Solo para ganar más tiempo, considero yo, para que puedan seguir armando el régimen de Kiev. Sabemos que Moscú ha comprendido de todo esto y está en una posición en este momento muy diferente en este momento, mientras que continúan avanzando en todo el campo de batalla, acabo de mencionar, convirtiendo como recordatorio de que Kiev no está exactamente en una posición, diría yo, ideal para exigir demasiado esta vez en este proceso de negociación. Pero bueno, uno quizás se preguntaría cuánto pedirá realmente y cuándo podríamos ver estas conversaciones de paz tomar lugar. Discutiré todo esto y más precisamente en este programa de hoy, así que siéntense cómodos y vamos a empezar este análisis. Ahora, quiero iniciar este programa dando mi opinión sobre lo último aquí, porque parece que después de retirarse de las conversaciones de Estambul, aquellas famosas conversaciones de paz que tuvieron lugar en Estambul en 2022 y negarse rotundamente a trabajar con los rusos de cualquier manera posible, como algo totalmente imposible de parte de Kiev. Y bien, los líderes de Kiev ahora están hablando precisamente de paz. Es decir, es un cambio totalmente drástico que vemos aquí en este régimen de Kiev. Tienes a Zelensky diciéndole a un funcionario del Vaticano, y cito, tenemos que terminar la guerra lo antes posible. Por supuesto, no perder más vida. Es lo que el presidente Zelensky le comentó a este dirigente del Vaticano. Parece que un poco tarde, considero yo, para eso. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le está diciendo a su homólogo chino precisamente lo mismo, que Kiev está listo para empezar las conversaciones de paz con Moscú. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, una pregunta bien sincera le voy a hacer. ¿Qué opinan ustedes de esta última retórica? Me gustaría saber sus pensamientos. Por favor, déjenmelo en la sección de comentarios. ¿Creen ustedes que es realmente sincera? Porque yo considero que existe la posibilidad, por supuesto, de que Zelensky y toda la clase política en Kiev no sean sinceros. Sin embargo, sospecho profundamente que sí lo son, simplemente porque hemos llegado más o menos a lo que yo llamaría al final del camino. Tienen una
escasez masiva de personal dispuesto a combatir, es una escasez masiva de combatientes, de soldados, de militares, una escasez también impresionante de armamento, e independientemente de cuánto dinero se le lance, simplemente no se puede construir un ejército de la noche a la mañana, incluso si no fuera corrupto en este momento, por lo que es una situación bastante compleja la que está sucediendo en Ucrania en este momento. Con el dinero, cabe mencionar que sin ninguna duda pueden comprar tanques, municiones y demás, pero no pueden hacer que una ucraniana dé a luz a un nuevo combatiente listo para pelear. Eso es totalmente imposible, al menos considerando un lapso de tiempo prudente. En lo mejor de los casos, suponiendo que una gran mayoría de mujeres en Ucrania den a luz, alistar a ese bebé para la guerra, eso tardaría unos 18, 20, 23 años, etcétera. Algo teóricamente, debo decir, posible, pero en lo práctico, bueno, no diré nada, pero ¿qué dicen ustedes? Vemos que los rusos dominan en el aire, por lo que pueden usar estas bombas planeadoras que simplemente atraviesan toda la defensa ucraniana con todo éxito. Así que están sufriendo baja horrible en el lado ucraniano desde hace mucho tiempo, pero simplemente no se nos informa aquí en Occidente. Así que creo que es hora de empezar las negociaciones y como mencioné, también vale la pena retroceder a los acuerdos de Estambul, porque tengamos en cuenta que precisamente cuando los rusos dieron inicio a esta operación especial militar en febrero del 2022, ellos al principio contactaron al presidente Zelensky, como él mismo de hecho confesó en algunos programas. El primer día de la invasión, para comenzar las negociaciones, ellos le llamaron a Zelensky para hablarle de este plan. Así que el propósito era simplemente, después de 7 años de no implementar el acuerdo de Minsk, los rusos querían de una u otra forma usar el ejército para forzar una paz en los ucranianos. Pero fue entonces cuando los Estados Unidos y el Reino Unido, si mi memoria no me falla, intervinieron en las negociaciones y fracasó todo debido a su culpa, debido a su involucramiento y a sus ambiciones. Y ya sabes, tanto los rusos como los ucranianos, y de hecho los mismos negociadores que estaban presentes allí, reconocieron que estaban de hecho muy cerca de alcanzar la paz. Pero en ese momento Estados Unidos, por el presidente Biden y otros, y el Reino Unido, Boris Johnson, sabotearon todo el proceso, todo el acuerdo de paz. Así que lo que ofrecieron a Zelensky fue que si rechazaban el acuerdo de paz y en su lugar elegían ir a la guerra con los rusos, entonces estos obtendrían todas las armas necesarias, requeridas para luchar contra los rusos. Bueno, ese era el trato, acabo de mencionarlo, pero como dije, ahora hemos llegado a un final del camino muy inesperado, quizá en Occidente, pero ya es bien esperado para los rusos. Los ucranianos están agotados y además ahora tenemos grandes cambios políticos que se avecinan tanto en los Estados Unidos como en Europa, todo Occidente, lo que sugiere que habrá mucha menos disposición para seguir inyectando este flujo de armamento, este flujo de dinero y de soporte a la guerra en Ucrania. Han sido interesante ver cuánto han cambiado las cosas, incluso en tan solo 2 años, en muy poco tiempo. Desde mi punto de vista, como señalé, tenemos los funcionarios de Kiev en una situación en la que probablemente miran a su alrededor y dicen, bueno, las cosas no están fáciles. Tenemos esta escasez de militares, de personal de guerra, de hombres de combate que no se van a resolver fácilmente en un futuro, en un corto futuro, a menos de que la OTAN empiece a enviar algunas tropas y venga a rescatarnos. Y luego tiene esa escasez de armamento también, que otro punto muy importante de la guerra, que realmente debo decirle a ustedes, estos temas no se abordan en absoluto en Occidente. Pues tiene a la OTAN respirando artificialmente a Kiev. Y solo el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania
esté actualmente en China o haya visitado a China, yo creo que esto quiere decir mucho y quiere decir que Beijing ha sido vista como un país que si vamos a tener un mediador, cabe mencionar, para las conversaciones de paz, yo creo que sería el país más probable, el país más posible. Y yo pregunto, ¿cómo ven esa visita y cómo creen ustedes que Beijing obviamente la vea? Especialmente dado el hecho de que han estado tratando de presentar algún tipo de conversaciones de paz desde hace mucho tiempo y siendo completamente ignorados, especialmente por Occidente y por la misma Ucrania. Consideremos un acuerdo desde casi el principio que los chinos pues habían estado trabajando. Y bueno, yo personalmente entiendo que yo creo que vale la pena empezar diciendo que los chinos han estado impulsando acuerdos de paz en todas partes del mundo recientemente. Muy reciente entre los saudis e israelíes. Ahora entre las facciones en Palestina, es decir, entre Israel y Gaza. Y también cuando se trata de Ucrania, le gustaría sin ninguna duda ver la paz. Los chinos siempre abogan por la paz. Yo creo que tiene muy poco sentido que ganar en este conflicto. China no tiene nada que ganar con este conflicto. Creo que Occidente hemos tomado demasiado rápido en descartar a los chinos en todo este proceso de paz. Algunos europeos como Macron fueron a China y sugirieron de que China debería ayudarnos a poner fin a la guerra. Pero los europeos y los estadounidenses no quieren ni siquiera negociar con los rusos, ni siquiera están dispuestos a implementar ninguna diplomacia básica con los rusos. Algo totalmente inconcebible. Así que lo que efectivamente piden a los chinos es que presionen a Rusia para que capitule. Eso es lo que me hace entender esta exigencia de Occidente hacia China. Pero esto no es algo que yo considero que los chinos quieran hacer, porque por supuesto no quieren que los rusos sean derrotados, porque hay muchos líderes estadounidenses y también en Europa que dicen que lo obvio, que una vez que hayan podido derrotar a Rusia, podrían pasar a la segunda fase, derrotar a China. Entonces, ¿por qué los chinos querrían ayudar a su propia destrucción? No van a ayudar a Occidente a derrotar a Rusia. Yo creo que eso es totalmente ilógico. Además, Rusia y China tienen buenas relaciones, tanto económicas, políticas como comerciales. Pero bueno, si ayudarán a traer la paz en este conflicto, yo creo que es algo muy sustancial. Y también yo creo que vale la pena señalar que China no solo representa a China. La posición que China toma, yo creo que refleja toda la posición del sur global, que cabe mencionar que es la mayoría global. Creo que es un buen negociador para empezar todo este proceso. Yo creo que China es un buen candidato. Es de hecho muy interesante para mí. Sé que cada vez que Beijing está en una posición de hacer que dos partes lleguen a un acuerdo de paz sin necesidad de ir a la guerra, de usar las armas, de usar la violencia, la provocación, la intimidación, la humillación, como lo hace Occidente. Y como vimos precisamente con Irán y Arabia Saudita, parece que los Estados Unidos se frustra de una manera muy profunda, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos no quiere hablar de por qué no están involucrados en esos procesos de paz. Pero es como si los Estados Unidos pudieran ser, digamos, un agente que esté involucrados en estos procesos, porque no es algo lógico, porque los estadounidenses solamente quieren exportar más armas para la guerra, para todas las partes, buscando una conquista de una u otra forma. De hecho, podrían ser lados de que podrían quizás presentar alguna ayuda colectiva y digamos terminar con estas rivalidades de décadas. Y volviendo precisamente a donde se encuentra Rusia en este momento, y como todos hemos visto, siempre me da mucha curiosidad porque obviamente, como estamos hablando, Rusia ha pasado por ello en múltiples ocasiones, si ustedes recuerdan. Han pasado por los acuerdos de Minsk, una experiencia muy devastadora para los rusos, una traición total de parte de Occidente. Han pasado también por las conversaciones de Estambul, otra traición por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y en cada ocasión han tratado de decir, hey, lleguemos a un tipo de acuerdo donde vamos a evitar una guerra total. Y sin embargo, no solo Occidente ha utilizado esta para ganar tiempo, sino que también
En Occidente hemos visto cómo los acuerdos de Minsk han sido utilizados para tratar de explotar a Rusia al máximo, como si querer la paz fuera un delito, fuera algo maligno. Dada la situación actual en la que se encuentra Rusia con estos avances en el campo de batalla, yo considero que la situación para Occidente se está tornando color gris. Y yo pregunto, ¿cómo creen ustedes que ven la posibilidad de conversaciones de paz en este momento, de llegar a un tipo de acuerdo mutuo, duradero, especialmente con esa preocupación creciente de que Kiev y Occidente podrían tratar de usarlos para ganar más tiempo, o que simplemente estarían interesados en utilizarlo para rearmar el régimen de Kiev? ¿O qué exactamente? ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Bueno, siendo franco, esta es la gran desconfianza que Rusia tiene en este momento, ahora que Occidente, porque siendo honesto, hemos roto casi todos los acuerdos que hemos hecho con los rusos en los últimos 30 años, debo decirle. Y déjenme darle un poco de contexto para que entendamos un poco mejor a qué punto me refiero. Desde construir una arquitectura de seguridad europea exclusiva, por supuesto, la crisis en Ucrania también han sido dos factores muy importantes. Y vale la pena, digo yo, retroceder al 2013 y 2014, cuando Occidente estaba desestabilizando antes del golpe de Estado en Ucrania. En ese momento, debo decirle a ustedes que Occidente pudo obligar al presidente Yanukovych a formar un gobierno de unidad en Kiev. Pero luego, como ya es parte de la historia, todos hemos visto, los europeos firmaron como garante, pero dentro de las siguientes 24 horas derrocaron a este gobierno, a Yanukovych, y en lugar de insistir en cumplir con el gobierno de unidad, que fue de hecho puesto por Occidente o instruidos por Occidente, los europeos inmediatamente llevaron a todos los altos funcionarios de Europa, lo llevaron a Ucrania para efectivamente dar legitimidad a aquel golpe de Estado que tuvo lugar en Kiev en 2014. Así como Estados Unidos, por supuesto, reconoció la legitimidad del gobierno del golpe de Estado dentro de las primeras 24 horas. Yo creo que estos son hechos que sin ninguna duda son vistos como una traición de parte de Rusia. Entonces, yo creo que está claro que rompimos ese acuerdo. Y por supuesto, eso provocó una guerra civil que resolvió o que resultó con el acuerdo que se resolvió con el acuerdo de Minsk en febrero de 2015, cabe señalar. Es decir, Minsk II. Y luego, durante 7 años, seguimos saboteando todos los procesos de paz. Hicimos todo lo posible, hasta lo imposible. Se ha dicho muy abiertamente, los principales negociadores que hicieron el acuerdo de paz, que fueron los franceses y los alemanes, posteriormente, si recordamos un poco atrás, ellos salieron a decir que no había intención de implementar el acuerdo, que era simplemente una pantalla, una presentación de lo que no era la realidad. Lo que quería eran, obviamente, ganar más tiempo para armar a Ucrania hasta los dientes. Y esa fue precisamente la retórica que se vio en el 2021, cuando los rusos decían que por qué no estaban implementando el acuerdo de Minsk. Y eso más o menos, yo creo que la respuesta fue que eso no reflejaba la realidad del 2015. Algo totalmente increíble. Ahora bien, miren las realidades actuales en las que hemos llegado con estos acuerdos. Y yo creo que hemos construido un poderoso ejército ucraniano. Yo creo que deberíamos seguir el espíritu de Minsk, que es lo que decimos cuando queremos socavar el acuerdo. Así que ahora, por supuesto, los rusos, voy a decir invadieron para imponer a la fuerza su preferido acuerdo de paz, por así decirlo. Y nosotros saboteamos eso también abiertamente, declarando casi 100% una guerra a Rusia, porque como reconocieron los israelíes y los turcos en estas negociaciones de paz que tuvieron lugar, esta era una oportunidad para que los Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN mataran rusos. Simplemente este conflicto es para matar cuanto más rusos sea posible, es decir, debilitar a un adversario estratégico sin usar sus propias tropas. Podían luchar con los ucranianos y después de unos años
Después de 2 años y medio, prácticamente, estamos todo Occidente perdiendo la guerra y ahora vemos o vamos a volver a los rusos y encontrar un acuerdo de paz. Yo creo que los rusos no van a caer en este gancho otra vez. Si estuviera aconsejando a Moscú abiertamente y siendo honesto, yo le diría, probablemente le diría, debo decirle, bueno, debería ser más cauteloso. Occidente no busca ganar la paz en esta guerra. Occidente simplemente busca ganar más tiempo. Le gustaría poner en alto el fuego obviamente para que podamos seguir reconstruyendo el ejército ucraniano y luchar otro día. Y esto es lo que estamos diciendo de manera bastante obvia también, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Esto es lo que, de hecho, algunos analistas están diciendo en los diferentes diarios y en los diferentes medios de comunicaciones, que esto es simplemente un alto al fuego, nada más, un alto al fuego, donde Occidente tenga más tiempo para seguir movilizando su fábrica militar. El tiempo yo creo que no está de nuestro lado en Occidente. Tenemos que ganar tiempo para obtener más armas, municiones y armar a Ucrania y formar el ejército ucraniano 10, 20 o 30 veces más. Así que yo personalmente no veo en por qué los rusos deberían confiar en nosotros esta vez. Y de hecho, esto es muy problemático. Y los rusos también están señalando muy claramente de que no quieren acuerdos temporales para volver a luchar mañana. Los rusos quieren un acuerdo definitivo, no quieren un alto al fuego, quieren un acuerdo totalmente verdadero en el que ambas partes, tanto los rusos como los ucranianos, hagan un acuerdo en base a las condiciones que existen ahora en el frente de contacto. Esto podría ser algo muy positivo porque si quieren nuestra aceptación de un acuerdo, eso significa que tendrían que mostrar alguna disposición de hacer, obviamente, alguna concesiones también, pero esto significa que de nuestra parte también tendremos que hacer algunas concesiones también para que el acuerdo sea mucho más justo y realmente poder poner fin a todo este conflicto. Eso obviamente significa no usar más a los ucranianos para atacar, para luchar contra los rusos. Así que sí, creo que definitivamente es una de las cosas más, o de las que siempre tengo más curiosidad y que de hecho algunas veces me quitan el sueño en algunas ocasiones. Pero bueno, como hemos visto, yo no entiendo la verdad cómo Rusia ve esto. Yo creo que estamos en una situación en la que yo creo que hemos pasado ya el punto de no retorno. No es como si este conflicto hubiera surgido de la noche a la mañana, hubiera surgido ayer. No es como si había surgido recientemente, porque sabemos que Rusia ha hecho varios intentos a lo largo de los años para tratar de resolver este conflicto de una forma pacífica. Y volviendo a la historia, creo que también es muy importante cuando miras a alguien como Zelensky, el hecho de que hizo campaña para la paz con Rusia en el 2019. Es decir, este fue el formato, este fue el enfoque, el punto principal de la campaña del presidente Zelensky. Y luego se encontró con los neonazis violentos y dentro de su país. Y me hace preguntarme, digamos que Rusia dice, está bien, necesitamos un acuerdo, aquí están nuestros términos. Zelensky dice, ¿sabe qué? Vamos a cumplir con esos términos de una forma muy cínica. Y sus patrocinadores occidentales dicen, está bien, eso es genial. Todavía hay cierta preocupación sobre esas facciones neonazis violentas dentro del régimen ucraniano. Acabo de mencionarlo, dentro de Ucrania. Y cuando esas facciones neonazis exploten, yo creo que la cosa se tornará difícil para Zelensky. Especialmente ahora que miras a la brigada de Azov, han sido elevados dentro del ejército, no solo algún grupo marginal aleatorio, no, son grupos que todavía tienen una influencia muy importante dentro de toda la sociedad ucraniana. Es decir, ellos juegan todavía un factor muy fundamental en toda Ucrania, por lo que quizás algunos pudieran preguntarse, podríamos verlos oponiéndose abiertamente a todo esto, aunque en este punto me imagino que los funcionarios de Kiev están diciendo, bueno, está bien, quizás necesitamos acordar algo ahora porque ya hemos
pasado por situaciones bien difíciles. Yo creo que no hay nada que podamos hacer para mejorar o tratar de revertir la situación en todos los frentes de contacto, por lo que seguir luchando es simplemente inútil. Eso es como echarle agua a un guiro sin fondo. Yo esta vez estoy muy convencido, quiero decirle que sí, creo definitivamente de que hay un esfuerzo de hacer la paz por parte de Zelensky. Ahora, los diferentes grupos de extrema derecha, los grupos nazis, definitivamente yo creo que se volverán en contra de su gobierno. Esa es una percepción y soy muy optimista en esta percepción que tengo sobre este grupo neonazi en Ucrania. Y este ha sido uno de los propósitos de que los países de la OTAN se aliaran precisamente con estos grupos nazis. Ahora, el problema en Occidente es que abiertamente no se nos permite referirnos a ellos como nazis. Pero efectivamente, porque según ellos, lo descartamos simplemente como propaganda rusa. Pero bien, aunque la evidencia es bastante abrumadora y muy sorprendente, y de hecho reconocemos que existen grupos fascistas en Ucrania, estos grupos nazis. Y de hecho también una de las razones por las que los Estados Unidos tenía ciertas restricciones para armar al grupo Azov en el pasado, las cuales eliminaron recientemente, fue porque se les reconocía en los Estados Unidos como nazis, también como en Europa. Pero lo que hizo un aliado muy poderoso es que funcionaban efectivamente como una fuerza en Ucrania para enfrentar, lo que yo digo, a cualquiera persona que estuviese interesada en buscar la paz con los rusos. Es decir, este grupo tenía una tarea muy específica y de hecho la hacían con gran efectividad. Ten en cuenta que durante el golpe de Estado de 2014, estos grupos nazis fueron la punta lanza que realmente llevó a cabo la violencia a Kiev y a Maidan. Y luego, una vez que se dio un golpe de Estado, tuvimos muchos soldados ucranianos que no querían ir a luchar al Donbass, a matar a sus propios ciudadanos, que de hecho se negaron a reconocer la legitimidad del nuevo gobierno autoimpuesto, no democrático. Así que fue en ese momento cuando volvieron a confiar en este grupo fascista, también muy importante para luchar contra aquellos combatientes en el Donbass, aquellos en su mayoría rusos. Y una vez que Poroshenko llegó al poder, él también quiso implementar ciertos acuerdos, es decir, él quiso darle seguimiento a los acuerdos de Minsk. Incluso el Parlamento, si bien recuerdo, creo que votó a favor de ello. Sin embargo, esto no importó mucho porque fueron entonces descartados, pues comenzó la violencia de los fascistas inmediatamente. Y de hecho aumentó. Y de hecho se rebeló contra su propio gobierno y tuvieron que revertir todo esto de la noche a la mañana. Así que Poroshenko se alineó con estos grupos neonazis. Bueno, fue obligado a alinearse con estos grupos nazis a la fuerza. Luego vino, por supuesto, el presidente Zelensky, quien ganó con una gran mayoría, una gran victoria en el año 2019, obteniendo prácticamente el 73% de todos los votos democráticos. Y su principal plataforma era la paz, vuelvo y repito otra vez, paz con Donbass, paz con los rusos. Y esto simplemente significa implementar el acuerdo de Minsk y también básicamente cosas como reconocerse a los derechos culturales y religiosos rusos y los derechos obviamente lingüísticos de los rusos en el este de Ucrania, en el Donbass. Pero de nuevo, los nazis fueron utilizados nuevamente como un poder porque efectivamente amenazaron con matar, con cortarle la cabeza al presidente Zelensky y colgarla en la avenida principal de Kiev. Decía, amenaza muy fuerte, por lo que yo verdaderamente que no sé hasta dónde termine la vida de Zelensky, porque hemos visto cómo los líderes nazis empezaron a amenazar a Zelensky, a otros políticos. Uno pensaría que terminarían en prisión con todo esto, pero en lugar todos recibieron posiciones de alto nivel, de alto mando en todo el gobierno, y de hecho fueron integrados no solo como alguna milicia, sino como dije, parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que entiendo yo, esta es una decisión consciente de que era mejor alinearse con ellos que estar en contra, ya que tenía mucho poder y obviamente
Esto es lo que sigue siendo hasta el momento un gran problema, cabe mencionar. Así que a menos de que estos grupos, como el grupo Azov y otros grupos, sean severamente debilitados en todo el frente de contacto, es decir, peleando contra los rusos, porque de hecho me atrevo a decir, debo decirle a ustedes que ya muchos de estos grupos nazis o de los integrantes de estos grupos nazis han sido enviados directamente al más allá, han sido enviados directamente al otro mundo fuera de combate, lo que significa que Kiev, este grupo tiene poca influencia, es decir, militar, pero sí mucha influencia política aún en Kiev. Así de que a menos de que no haya una derrota masiva, espectacular en todas las líneas del frente, no puedo imaginar que acepten cualquier negociación de paz con Rusia, lamentablemente. Creo que definitivamente es bueno que tengamos en cuenta todo esto y por supuesto, si hay algo que hemos aprendido sobre los Estados Unidos y sus guerras por poder, es que siempre, no sé si es un diseño o qué, pero siempre se alinean con aquellos extremistas, es decir, siempre se alinean con las peores personas para de esta forma poder llevar a cabo ya sea un derrocamiento de gobierno o algo por el estilo para o quizá sembrar realmente caos en la región o poner un títere. Y pensé que era yo quizá algo muy interesante. De hecho, hay algunas encuestas diciendo que esta encuesta fue realizada en el Instituto Internacional de Sociología de Kiev recientemente y encontró que, de hecho, un número muy alto, el 32%, si bien recuerdo, de los encuestados dijeron que creen que para lograrse una paz duradera lo antes posible y preservar su independencia, Ucrania debe renunciar a cierta parte de su territorio. Esto es abrumador porque ahora recordemos que esta misma encuesta se hizo en mayo y simplemente en 2023 mayo y solamente el 10% respondió a la misma pregunta. Así que no es una gran mayoría, pero parece que es muy interesante este gran aumento de un 10 a un 32%, en lo cual la situación actual, yo creo que esto representa la situación actual en Kiev, porque Zelensky ha estado tan decidido en afirmar de que van a recuperar el control no solo de la región de Donbass, sino también de Crimea. Y como ven ustedes, la situación actual en este enfoque en el territorio creo que es bastante difícil, bastante obvia de que Ucrania de hecho está muy lejos de conquistar a Robotino, ya sea de Zelensky o de esas facciones neonazis, pero claramente ese enfoque no es lo que está llevando a esta posición ganadora en este momento. ¿Qué creen ustedes? Yo no veo que Ucrania esté tomando ninguna iniciativa en el frente de contacto. Creo que por el contrario son los rusos los que están avanzando y esta encuesta simplemente representa o refleja que cuánto ha cambiado el frente de batalla en Ucrania, es decir, que tanto se ha empeorado. A un comentario, comentarios frecuentes sobre el asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, y él sigue haciendo cierto punto de que en Ucrania todavía está consumiendo o está consumida por la propaganda. Ten en cuenta de que Ucrania ahora, es decir, Zelensky controla significativamente todos los medios, es decir, él controla todo lo que se dice en todos los medios de comunicaciones, ya que han alimentado día a día con esta misma narrativa de que estamos ganando y bueno, el régimen de Kiev le dice a su gente sí, estamos sufriendo cierta baja, pero sin embargo las bajas rusas son mucho mayores que nuestras bajas. Eso yo creo que no es tan muy diferente a lo que nos alimenta aquí en Occidente y en los Estados Unidos precisamente, al menos en Norteamérica, donde muchos de los medios todavía argumentan de que los rusos están sufriendo muchas pérdidas catastróficas, sin quizá mirar algunas estadísticas, pero bueno, los ucranianos sin embargo son los que están sufriendo pérdidas horrendas en este momento, lo cual no tiene mucho sentido, lo cual tiene mucho sentido se mira las ventajas en artillería que tienen los rusos. Los rusos tienen la superioridad aérea también y la ventaja de los drones más sofisticados y en mayor cantidad. Esta
dominación en todas las áreas, tanto como aéreas como terrestres. Yo creo que son bastante robustas de parte de Rusia, por lo que pretendemos como si estuvieran haciendo mucha baja, pero que en realidad no hay ninguna baja de parte de Rusia. Así que nada realmente tiene sentido en este momento, pero si la propaganda está funcionando aquí en Occidente, yo creo que también podría, o de hecho está funcionando en Ucrania. Así que el argumento de que Arestovich hizo recientemente fue que es muy difícil frenar este tren propagandístico que está impulsando toda esta propaganda fuertemente en Occidente durante mucho tiempo, lo que entonces hace que todo esto sea mucho más difícil, es decir, romper esta inercia y cambiar de sentido, porque esta narrativa está ganando más y más lugar en todo Occidente, y yo creo que estamos llegando a un colapso total en Ucrania. Creo que ya la hora ha terminado y bueno, creo que necesitan la paz precisamente por esta razón en Kiev. Y no es como si la opción fuera entre hacer un acuerdo de paz sobre territorio o no hacer ningún acuerdo. Yo creo que un compromiso un poco limitado ahora, yo creo, porque es un gran compromiso a futuro, porque si los ucranianos están agotados y siguen perdiendo, es mucho más probable de que continúen perdiendo más y más territorio en el futuro, por lo que no veo dónde está el argumento que sustenta toda esta falacia, porque si los ucranianos van a seguir perdiendo más tiempo, ¿por qué precisamente no intentar hacer un acuerdo de paz en este momento, cuando todavía Ucrania no ha perdido los terrenos que puede perder mañana? Yo creo que algo bien lógico. Creo que esto es precisamente lo que tienen que hacer, pero esta guerra tiene muchas dimensiones envueltas, como ya le he venido mencionando, como mencioné. Tiene la opinión pública, que de hecho es muy importante, que ha sido propagandizada profundamente. Y por otro lado tenemos a Zelensky, luego tenemos a los grupos fascistas. Hay muchas personas en el ejército de Kiev que sienten que Zelensky ya ha sido utilizado por Occidente y especialmente por los Estados Unidos, por lo que ya la vida útil de Zelensky terminó. Esto es también sin considerar que el mandato oficial democrático de Zelensky ya terminó. Y ahora tenemos a los Estados Unidos que quizás no quieran realmente poner fin a todo este conflicto por completo, sino tal vez poder usar a los ucranianos en futuros combates también para crear alguna otra forma, crearle más problemas a los rusos. Y como ya mencioné, hay muchas partes móviles diferentes o diferentes actores con diferentes intereses en juego en todo esto. Por lo que yo creo que este proceso de paz va a ser muy difícil. Además, las demandas rusas también yo creo que son muy duras. Reclaman una gran cantidad del terreno ucraniano, parte del cual ni siquiera están controlando todavía en este momento. Es decir, va a ser una píldora muy difícil de tragar para todos los ucranianos. Todo esto yo creo que hubiera sido mucho mejor, mucho más fácil si no se hubieran boicoteado aquellos procesos de negociaciones de paz que tomaron lugar en Estambul. Creo que la situación y Ucrania sin duda hubiera preservado mucho más vidas y mucho más terreno. Creo de hecho que es un gran punto a tener en cuenta, especialmente cuando hablamos de la opinión pública en Ucrania. Si te han dicho constantemente que estamos ganando y lo crees, porque lo que te alimentan diariamente, entonces escuchar cualquier otro tipo de que, no, estamos perdiendo, necesitamos buscar conversaciones de paz. Yo creo que esto va obviamente a forzar una pregunta en tu cerebro, pero si estamos tan bien, ¿por qué bajaremos tan drásticamente a este nivel de que ahora estamos perdiendo, estamos hablando de paz? Y ahora también me gustaría hablar sobre Afganistán, porque hay cierta similitud en todo lo que está sucediendo en Ucrania. Solo un comentario bien breve quiero decirle. Quería hacer la comparación aquí porque con Afganistán, esto es lo que nuestras noticias decían durante los últimos 20 años de aquel conflicto de Afganistán. Ellos siempre nos decían que estamos ganando y luego de repente, boom, estamos huyendo con personas cayendo desde los aviones. Y luego nos dicen, sí, en realidad hay todo tipo de documentos que prueban de que los Estados Unidos sabían desde hace 20 años de terminar la guerra en Afganistán, de que la guerra ya estaba perdida, de que estábamos perdiendo la guerra, pero teníamos que mantener el apoyo del público para
seguir continuando esta guerra, y eso tuvo mucha consecuencia tanto en los Estados Unidos como en sus aliados. Así que dijimos de que todo estábamos ganando, de que todo está bien en Afganistán, de que todo va a ser mucho mejor cada día que pasa. Y bueno, han surgido nuevas guerras, y nuevos gobiernos, y nuevas pretensiones, y nuevos conflictos. Y siendo honesto, los medios de comunicación solo han difundido lo que los líderes occidentales pues le dicen que difundan, lamentablemente. Es decir, hace rato que los medios de comunicación dejaron de ser imparcial. Quería mencionar esto porque recuerdo muy bien hace varios años cuando documentos de Afganistán fueron publicados por The Washington Post. Una de las cosas que mencionaron fue que por 20 años, y vuelvo y repito, por 20 años, Estados Unidos decía que estábamos cerca de obtener la victoria, de ganar la guerra en Afganistán, pero ese nunca fue una verdad absoluta, cabe mencionar. Además, nunca tuvieron un objetivo real, un objetivo específico, asequible en todo este problema con Occidente. Y es decir, hasta dónde, qué procede después que vencemos Afganistán. Yo creo que están bien dispuestos a ir a la guerra y derrocar el gobierno y aplastar completamente un país con su ejército y una invasión, pero luego miran y dicen: oye, espera un segundo, ¿a dónde vamos ahora con todo esto? ¿Qué sigue después? Y yo creo que ahí es precisamente donde los estadounidenses fallan con su política agresiva. En Occidente, yo creo que todavía no hemos aprendido a ver más allá de nuestra nariz. Simplemente yo creo que nuestro propio egoísmo nos tiene sesgado y nos ha condenado a fracasar en todas las operaciones militares que lancemos, especialmente aquellas operaciones injustas. Y una cosa que quiero tocar es que estamos en Occidente y bueno, observando creo también en Europa cómo esta compañía de propaganda está llevando apoyo incondicional en toda la población, tanto en Occidente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, en todo Occidente. Y bueno, y también tratando de llevar un apoyo para Ucrania, porque lo que está pasando en los Estados Unidos ahora, donde tienen a Biden retirándose de la carrera de las elecciones de este 2024. También tenemos a Donald Trump diciendo de que van a arreglar todos los procesos de negociaciones, todo este conflicto en las primeras 24 horas al terminar con las guerras en Ucrania. También tenemos a Kamala Harris, que no sé cuál precisamente es su plan de gobierno. No sé si ella sabe de hecho cuál es su plan. Pero bueno, le pregunto a ustedes, ¿qué les parece a ustedes toda esta perspectiva? Hay un poco de preocupación en Europa, pensando que si los Estados Unidos se retira de esta manera, o de estos acuerdos de seguir armando a Kiev, pues dice que los Estados Unidos quizás podrían hacerlo, tomar unas acciones similares como las que hicieron en Afganistán. Eso pondría mucha presión, quiero decir, en la Unión Europea y en Gran Bretaña para soportar la carga y continuar apoyando a Kiev si deciden los estadounidenses marcharse. Ahora, han habido cambios muy interesantes en toda Europa, porque si volvemos al 2008, cuando Bush prometió la futura membresía de Ucrania a la OTAN, los franceses, si bien recuerdo en ese momento, y también los alemanes y en general los grupos europeos, estaban de hecho muy en contra de todas estas conversaciones de paz, porque, como dijo Angela Merkel en ese entonces, los rusos interpretarían esto como una declaración de guerra directamente. Incluso Robert Gates, William Burns en los Estados Unidos y otra figura más importante, todas estas personas también en muchas ocasiones advirtieron que Rusia ve esto simplemente como una amenaza existencial para ellos, por lo que lucharán incansablemente hasta lograr su objetivo. Y aquí es precisamente donde está la diferencia de los Estados Unidos, porque no tienen ningún objetivo estratégico. Y ahora, esta comprensión yo creo que es crucial para formar políticas que consideren las preocupaciones de la seguridad de todas las naciones involucradas. Así que evitar las escaladas de tensiones es muy importante, es decir, entender qué piensa el otro a través de nuestras acciones. No obstante, los europeos intentaron realmente, es decir, no querían que los estadounidenses presionaran, pero finalmente tuvieron que ceder porque, como sabemos, dependen en gran medida
de todos los Estados Unidos, pero ahora por supuesto ha cambiado todo, ¿sabes? Se estragaron su propia propaganda, debo decirle. Si sugiere que Rusia considere esto como una amenaza existencial, yo creo que se descarta como propaganda rusa, según ellos y según lo que yo entiendo. Aunque todos nuestros políticos lo han confirmado desde el 1990, debo decirle. Bueno, todos, quizás no todos, pero una gran mayoría de los principales políticos lo han confirmado. Ahora, por supuesto, el ánimo en Europa es, si quieren mirarlo de esta, o quizás de la mayoría de los políticos o de los medios europeos, una combinación de New York Times y CNN. Sí, es prácticamente copiando su formato. Creo que esta no es una copia tan mala, diría yo, porque Joe Biden fue, de hecho, tan mortal como venenoso, quizás como una culebra cascabel. Y bueno, una extensión de Obama y todos nuestros medios también, yo creo que están construyendo a Kamala Harris como una líder, como sin duda una soberana que tiene la capacidad y la posibilidad de vencer a Trump, y como la quieren presentar como una gran líder. Si no es genial, al menos alguien que no salvaría de Trump, pero creo que habrán grandes cambios muy problemáticos en todo este proceso. Me cuesta creer que Kamala Harris realmente pueda ganar estas elecciones y vencer al presidente Donald Trump, porque como ya he discutido en algunos de mis programas, donde aunque se ve obligado, diría yo, a renunciar o a que lo sustituya, es decir, sería derrotado, yo creo que Kamala Harris en su última instancia va a perder estas elecciones, precisamente con sus políticas. Creo que probablemente será una continuación de las políticas que tiene Biden. Eso yo creo que no hay duda en este caso. Es decir, no cambiará mucho en Ucrania. Tiene una plataforma común. Por otro lado, vale la pena notar de que Biden ha estado, de hecho, muy estrechamente vinculado a todo este proyecto de Ucrania durante una década. Acabo de mencionarlo. Desde el golpe de Estado, el cual fue un papel o el cual él jugó un papel muy importante, es decir, todos los Estados Unidos y muy, de hecho muy cercano, él está muy cercano también al presidente ucraniano, y como argumentó el fiscal general de Ucrania, Víctor Shokin, los Estados Unidos tenían que decidir todas las designaciones para gobiernos en Ucrania. Algo totalmente absurdo, considerando que Ucrania es supuestamente un país democrático. Han argumentado de que los estadounidenses manejan a Ucrania como una colonia. Es decir, los Estados Unidos tienen el mismo espíritu neocolonial, el espíritu colonialista que tuvo hace muchos años. Y vale la pena señalar de que Biden, él mismo se atribuyó el mérito de despedir al fiscal general de Ucrania e incluso colocó a su hijo en una de las compañías de gas en Ucrania. De todos modos, por un lado puede decir de que Biden está estrechamente vinculado al proyecto Ucrania. Yo creo que no hay duda en esta parte, pero no puedo imaginar de que Kamala Harris tome un camino muy diferente al camino que tiene Biden sobre Ucrania. Pero por otro lado, Trump, especialmente ahora con su elección de vicepresidente, creo que sin ninguna duda está mucho más claro de que están de una u otra forma preparados para deshacerse de todo este problema que existe, todo este problema de la guerra. Lo ven como un problema ahora porque es una guerra que no se puede ganar. Es decir, el Occidente fue un poco inteligente para darse cuenta de que es imposible ganar esta guerra. Es decir, una guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Estamos drenando recursos, estamos quizás uniéndonos a sus principales adversarios, a Rusia y China. Simplemente no es una forma estratégica, considero yo, de proceder, y para todas las rusofobias que mucho a menudo ven en la política estadounidense, o al menos hay algo de que de realidad existe en este contexto, porque en comparación con los europeos, al menos realmente hemos cavado en toda la ideología de toda esta gran lucha en el bien y el mal.
la democracia liberal contra el autoritarismo, como ellos le llaman, esta democracia liberal que existe en Occidente, la cual yo sin duda nunca he logrado entender. Así que yo creo que no podemos referirnos a las competencias de seguridad o a la idea de ponerse a una alianza militar hostil en la frontera de Rusia. Quizás, sin duda, esto podría ser un problema mucho mayor. Esto es un problema ideológico. Así de que al menos de que los Estados Unidos veamos algo de pragmatismo y alguna disposición clara y precisa de cambiar el rumbo. Yo creo que posiblemente esto nos llevaría a tener mucho más guerra. Así que creo de que los europeos están mirando hacia los estadounidenses, hacia los Estados Unidos, como los cambios, como aquella esperanza de cambio, y donde vemos que muchos cambios políticos van a tener lugar en los Estados Unidos, pero en mi opinión, los europeos están apostando al caballo equivocado, acabo de mencionarle. Es decir, apostando a Kamala Harris en vez de Trump. Quiero decir que con todos sus errores, creo que Trump es el único que realmente sugiere la paz en este conflicto con Rusia y Ucrania. Creo que es todo lo que necesitamos en este momento. Ahora, sí, sé que ciertamente hay mucho en juego aquí por todos lados y mucho que vigilar, porque a medida que nos acercamos a esta elección y ver, por supuesto, además de estas elecciones, cómo impacta la política exterior en general de Occidente, de los europeos y de los Estados Unidos, o si tiene algún impacto en ella, en todo. Y bueno, hemos cubierto algunas perspectivas realmente que yo considero muy importantes sobre el conflicto que está tomando lugar, el conflicto de momento entre Ucrania y Rusia en la actualidad, desde lo que yo consideré la búsqueda de negociaciones de paz por parte de Ucrania y el papel muy fundamental de algunos actores importantes como China, Estados Unidos y toda Europa en general. Y bueno, hasta cómo la propaganda indudablemente ha moldeado toda la percepción pública en todo Occidente, donde esta propaganda que se nos alimenta diariamente, yo creo que no ha afectado el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y yo, la verdad, siendo honesto con ustedes, quiero decir que con todos sus errores, creo que Trump es el único que realmente sugiere la paz ahora con los rusos, que es lo que todos necesitan precisamente en este momento. Ahora sí, sé ciertamente que hay mucho en juego aquí en todo esto. Sí, hay mucho en juego por todo lado y mucho que vigilar a medida de que nos acercamos a estas elecciones y ver, por supuesto, cómo impacta la política exterior en general o si tiene algún impacto en ella en absoluto o no. Y bueno, yo creo que sin duda hemos cubierto algunas perspectivas realmente importantes sobre el conflicto del momento, este conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, y yo creo que el conflicto más importante de la actualidad, porque desde la búsqueda de negociaciones de paz por parte de Ucrania y el papel muy fundamental e importante que jugaron ciertos actores como los Estados Unidos y China, y obviamente en una medida mucho menor los europeos, hasta de hecho cómo la propaganda ha moldeado la percepción pública en todo Occidente con toda esta propaganda, esta guerra propagandística que nos alimenta día a día y este juego de propaganda. Y bien, a medida que miramos hacia los posibles cambios en el panorama geopolítico, especialmente con las próximas elecciones que se avecinan, y también como resultado de alianzas internacionales cambiantes, yo creo que es crucial mantenerse informado y sometido, comprometido a la verdad, porque si de una u otra forma este análisis te resultó útil, si conectó contigo de una cierta forma, pues dale tu pulgar hacia arriba a este video, compártelo con tus amigos y seres queridos que tú consideres importante, porque esto de una u otra forma es importante que la gente conozca, y también esto significa mucho para mí porque a través de allí de la sección de comentarios podemos seguir esta conversación. Por lo que no olvides presionar el botón de suscripción para no perderte nuestros próximos programas, una inmersión profunda donde profundizaremos sobre ciertos temas muy importantes. Así que gracias por acompañarme en este programa de hoy, gracias por conectar conmigo a través de este programa. Como siempre, es un placer para mí que ustedes tomen un poco de su tiempo para
dedicarlo a este programa y al mismo tiempo obtener esta información tan valiosa que proveemos a través de este programa. Y bueno, yo creo que sin duda con esto termino mi programa de hoy, por lo que les invito a estar pendientes a nuestro próximo programa. Y hasta entonces, hasta la próxima.